Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy Lab Lucas Daniel y mi compañero. Ojeda Kevin Nahuel. Juntos estamos por comenzar una travesía para descubrir y narrar lo que pasó en los llamados siglos de transición de la matemática. Para eso vamos a comenzar con una rama de la matemática llamada aritmética. Para poder entender mejor lo que ocurrió en los llamados siglos de transición, juntos repasemos qué es la aritmética y cómo se fue desarrollando hasta la modernidad. La aritmética es una rama de la matemática que se ocupa del estudio de los números y operaciones matemáticas. Sus operaciones son la suma, la resta, la multiplicación, la división, la radicación y la potenciación. También abarca conceptos como los números enteros, fracciones, decimales y porcentajes, también como las propiedades de las operaciones. Esta, para llegar a ser lo que hoy en día es, pasó por diversidades de cambios. Así que cuéntanos, Kevin, ¿cómo fueron los cambios, cómo se fueron dando y cuáles fueron? Gracias Lucas por la presentación. Ahora para saber eso empezaremos desde el principio, la prehistoria. Aunque no existía ni siquiera la palabra matemática en estas épocas, lo practicaban inconscientemente, haciendo conteo con objetos o sus dedos. Ya después de varios siglos, se vio la matemática en el antiguo Egipto, donde ellos desarrollaron un sistema de numeración decimal y también realizaron cálculos aritméticos para resolver problemas prácticos. También se desarrolló en la antigua Babilonia, donde desarrollaron un sistema de numeración sexagesimal y realizaron cálculos aritméticos avanzados, incluyendo la resolución de ecuaciones cuadráticas. Más tarde, después de varias décadas, los griegos empezaron a desarrollar esta rama con su teoría de números, números primos, divisibilidad, números perfectos, entre otros, y realizaron contribuciones significativas en la aritmética, incluyendo la obra de Euclides y su libro de elementos. Todo eso ocurrió de los años 3000 a.C. a 500 después de Cristo. Ya en la Edad Media no hubo tanto avance, pero sí en la matemática árabes algunos matemáticos como Al-Khwarizmi desarrollaron la aritmética algebraica y introdujeron el concepto del cero. Además de eso, también en esos años se desarrolló un sistema de numeración indo-arábigo, que es un sistema de numeración decimal que utilizamos hoy en día. Ya sabiendo eso, Lucas, dinos, ¿cómo fue evolucionando en los siguientes siglos? Claro, la aritmética sufrió un montón de cambios y transformaciones a lo largo de los siglos de transición, que dicho sea de paso, son los que duran del siglo XVI al siglo XIX. Comenzando por el siglo XVI, en esa época la matemática tenía un enfoque muy práctico. Por un lado, se buscaba rescatar y completar los conocimientos de los antiguos, especialmente de los griegos y romanos, gracias a la difusión de los textos impresos. Por otro lado, también se trataba de mejorar los métodos que ya se venían desarrollándose desde el siglo XIII, en áreas como la aritmética, el álgebra y la trigonometría. En resumen, un momento de reconstruir, perfeccionar y preparar el terreno para lo que se venía. Nunca antes la historia había visto escenas tan intensas en el mundo de la matemática como las que protagonizaron los matemáticos italianos en la primera mitad del siglo XVI. Era una época de desafíos públicos, competencias, egos en juego, pero también avances claves. Por ejemplo, en aritmética en el siglo XVI marcó un cambio histórico. Poco a poco el ábaco fue quedando atrás y comenzó a imponerse el uso de cifras arábicas y las reglas de cálculos que usamos hoy en día. Una verdadera revolución silenciosa en la forma de hacer las cuentas. Entre las grandes innovaciones de la aritmética en el siglo XVI hay tres que se llevan el protagonismo: los números decimales, los logaritmos y las fracciones múltiples. Tal aparición tardía de los números decimales no deja de ser extraña cuando se piensa que la introducción definitiva del sistema decimal de numeración en Occidente en ese siglo, dicha introducción parecería traer aparejada la de los números decimales como parte integrada del sistema. Sin embargo, no fue así y en sus comienzos no se advirtió de las ventajas que ofrecía el sistema, el representar los números como suma de múltiplos de potencia de 10 en sentido creciente. También las arrencias en el sentido decreciente de esas potencias. Ya vimos cómo los matemáticos mismos escribían y utilizaban a veces los números, adoptando para la parte entera el sistema posicional decimal, mientras que para las partes menor que la unidad empleaban fracciones
ordinarios o sexagesimales. ¿No te parece raro, Kevin? Sí, por supuesto que me parece raro, pero ¿sabías que ya supieron haber intentos anteriores en el sentido de adoptar un sistema de fracciones decimales? Este primer tratamiento sistemático de aquellos se debe a una de las figuras científicas del siglo, Simon Stevin, de actividades múltiples como funcionario y como científico. La primera publicación de Simon se dio en el año 1584, que consistió en unas tablas para el cálculo de intereses compuestos, mientras que en el siguiente año hizo conocer un breve opúsculo sobre los números decimales. En flamenco se llama la tiende y en francés la disme, título que aluden al décimo, aunque en verdad el libro es una aritmética decimal. En el subtítulo se agrega que el tratado enseña como todos los cálculos que se presentan en los negocios pueden realizarse con enteros en la mente, sin ayuda de fracciones. El simbolismo de Stevin, al escribir después de cada cifra decimal, el exponente de la potencia de 10 del denominador encerrado en un pequeño círculo no fue feliz. Pero pocos años después se advirtió que para representar los números decimales bastaba separar de alguna manera la parte entera de la fraccional. Lucas, ¿sabías que John Napier hizo la invención de los logaritmos, que obedecieron a un propósito de simplificar los cálculos aritméticos, sobre todo las engorrosas multiplicaciones, divisiones y raíces de número de muchas cifras, con las que se encontraban en especial los astrónomos? El concepto, aunque no el nombre de logaritmo, ya como operación inversa de la potenciación, ya como correspondencia entre los términos de una progresión aritmética y otra geométrica, aparece en la aritmética integrada de Michael Stifler. Aparecía en 1544, que según el título debía comprender todo lo que en esa época se entendía como aritmética, teoría de números, proporciones y el álgebra. ¿Es verdad que en la aritmética de Stifler se ocupaba también de la teoría de las proporciones? Sí, también es posible que estas ideas influyeran en los matemáticos que trataban de simplificar las operaciones aritméticas, entre cuyos procedimientos figuraban la prostáféresis, neologismo para denominar la transformación de una multiplicación en suma, usada principalmente por los astrónomos, utilizando relaciones entre las funciones circulares. Pero no serán los algoritmos los que resolverán totalmente la cuestión, y fueron precisamente aquellas exigencias prácticas las que hicieron que los logaritmos, operaciones inversas de la exponenciación, aparecieran antes de haberse constituido la operación directa. Hablando también un poco de John Napier, específicamente de su libro de 1614, aclarando ya de que no se trataba de logaritmos de números, sino que de logaritmos de senos, en la cual, para obviar los números negativos, utilizó como razón la progresión geométrica, un número aproximado de la unidad, pero menor a ella. Gracias a él se debe el nombre de logaritmo, pues en el caso de ser el logaritmo un número entero, es el número de factores que se toma de la razón base para obtener el antilogaritmo. La preocupación de Napier por facilitar los cálculos numéricos se manifestó también mediante la invención de unos dispositivos elementales llamados bastoncillos de Napier. Aunque sí se preside de su máxima invención de los logaritmos, se le debe también la contribución a la trigonometría esférica, donde, con su nombre, se le conoce una regla mnemotécnica para recordar las relaciones entre los elementos de los triángulos esféricos y una analogías, proporciones, para los triángulos esféricos oblicuángulos. Pero bueno, Kevin, creo que me terminé confundiendo solo. No te preocupes, Lucas, puede pasarlo de confundirse un poco. Pero mira, en efecto, los actuales logaritmos decimales surgieron de una entrevista entre Napier y Briggs, al insinuar Briggs la conveniencia de adaptar los logaritmos al sistema de numeración. Napier replicó diciendo que ya habían pensado en esa conveniencia, pero que aconsejaba tomar la base 10. Briggs se dedicó a la tarea de construir la tabla, de acuerdo con el nuevo sistema, y en 1624 aparecieron las tablas de los llamados también logaritmos de Briggs. Luego, John Burgi da la tabla de logaritmos, una tabla de senos para cuya construcción utiliza la expresión de los senos de los múltiplos de los arcos, en función de los senos de los arcos, para el cálculo de algunos de los cuales resuelve ecuaciones en forma aproximada. En cuanto a sus logaritmos, Burgi utiliza las dos progresiones tomando como razón de la progresión geométrica,
un número próximo a la unidad. Algo mayor que esta puede comprobarse que, tomando las cifras significativas de sus logaritmos y de sus antilogaritmos, coinciden sensiblemente con nuestros logaritmos naturales y sus antilogaritmos. Bueno, ahora hablando a lo que se refiere al algoritmo de las fracciones continuas, que estaba implícito en el método de las divisiones sucesivas de Euclides para la obtención del máximo común divisor. En el siglo XVI aporta la novedad de extender el algoritmo a números irracionales, por ejemplo, raíces cuadradas, naciendo así uno de los primeros algoritmos infinitos, aunque ya aparece en el álgebra de Montpellier. Bueno, Kevin, muchísimas gracias. Ahora entiendo un poco mejor. Es entonces por aquí que deberíamos poner a Pietro Cataldi, autor de numerosos escritos matemáticos, dos de los cuales son de los dos más importantes, en el cual se refiere o estudia a los números perfectos, donde rectifica sobre ciertos errores que se encontraban sobre ellos y los corrigió respecto a los que había en su época. También desarrolló y estudió la teoría de las fracciones continuas, ¿verdad? Exacto, Luca. Esa manera no es otra que el desarrollo de la raíz en una fracción continua infinita, de la cual da la ley de deformación de las hoy llamadas reducidas sucesivas. El signo alternado de la diferencia entre dos reducidas consecutivas y el valor de la raíz, así como su aproximación indefinida a este valor. Bueno, para ir finalizando nuestra presentación ya, por último podríamos destacar que Cataldi no parece haber advertido la propiedad de ser reducida de una fracción continua a los valores racionales aproximados más simples de un número racional o irracional dado. Con esto ya damos finalizado la primera parte de nuestros 3 podcasts. Somos Lucas Daniel y Ojeda Kevin Nahuel, y estos fueron los procesos de la aritmética. Gracias por llegar hasta el final y le invitamos a los siguientes podcasts que lo realizarán Ledesma Matías Ezequiel, Rajoy Lucas Marios Misael, Perca Natalay Gabriela y Rocha Laila Anabela Janina. No olviden darle a la campanita y darle al like. ¡Nos vemos!